día de hoy vamos a ver lo que nos corresponde y concierne a los fraccionarios. ¿Listo? Primero que todo, el grupo de los fraccionarios está dentro de un grupo de números que se conoce como el grupo de los números racionales y se representan con la letra Q. ¿Listo? Con la letra Q se representa. Son los números racionales. ¿Listo? Ahí están los números fraccionarios. Ahora, ¿pero qué son los números fraccionarios? ¿Sí? Los fraccionarios, como su nombre lo indica, ¿sí? Fraccionarios, fracción. Cuando nosotros hablamos de una fracción, estamos hablando de una porción o de un pedazo de algo. Entonces, antes habíamos visto los números naturales y los números enteros, los cuales, ¿sí?, nos representaban partes completas. Nosotros decíamos 3 manzanas, 8 carros, 1 millón, 3 millones, etcétera, partes completas, ¿sí? Ahora vamos a ver partes que no están completas, pero los números que conocemos no nos permiten expresarlos. ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, acá tenemos, supongamos, un ponqué. Esto es un ponqué. Entonces nosotros podemos expresar un ponqué con un número natural, un ponqué, ¿verdad? Hasta ahí, sin problemas. Pero ¿qué pasaría si yo cojo y me como un pedazo de este ponqué? Me como este pedazo. ¿Qué pasa si yo me como? Ya no tengo un ponqué, ¿verdad? Ya no lo tengo porque le quité un pedazo. Entonces, ¿con qué número represento eso? Ah, bueno, no hay ningún número que esté en los naturales o que esté en los enteros que me ayude a expresar este tipo de cantidades, unos pedazos o porciones de algo que ya no es completo. Entonces, para eso es que se usan los números fraccionarios. Listo, vamos a hablar sobre las fracciones o fracciones. Primero que todo, la fracción, cuando hablamos de fracciones, la fracción representa una operación matemática. La fracción se representa con esta línea que se llama línea fraccionaria. Línea fraccionaria. ¿Y qué operación nos representa? Nos representa una división. ¿Listo? Esto vamos a tenerlo en cuenta y claro para cuando veamos los números decimales. ¿Listo? Entonces, esta es la línea fraccionaria, me representa una división. El número que está acá arriba, se conoce con el nombre de numerador. Y el número que está acá abajo se conoce con el nombre, de denominador. Entonces, arriba numerador y abajo denominador. ¿Cómo se leen las fracciones? El número que va arriba se lee común y corriente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, como normalmente se leen los números en la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo, denominador, ya no se lee como normalmente leemos los números, sino como fueran, digamos, ordenándolos, como digamos en el caso de los grados. Por ejemplo, el 2, cuando abajo es un 2, no se lee 2, se lee medios. Cuando es medios o medio. Cuando es un 3, se lee tercios o tercio. Cuando es 4, se lee cuartos o cuarto. Cuando es un 5, quintos y así sucesivamente. Sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos sería 10. Y ahora del 10 en adelante, o sea, cuando es 11, 12, 13, lo que va a hacer es que se lee el número normal, pero se le va a agregar la palabra avos. Entonces, si es un 11, 11 avos. Si es un 29, 29 avos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción de este tipo, un ejemplo, tenemos esta fracción
¿Cómo se leería? El número de arriba lo leemos normal, 7, y el de abajo, como es mayor que 11, sería 7/48. ¿Listo? Así se leen las fracciones. Si tenemos, a ver, por ejemplo, el siguiente caso, por ejemplo, 2, y ese se leería séptimos. 2 séptimos. ¿Listo? Por ejemplo, un tercio. Acá no decimos tercios. Un tercio no quedaría bien, ¿verdad? Entonces, un tercio. Y así es como se leen las fracciones. Bueno, entonces vamos ahora sí a ver cómo es que surgen los fraccionarios. ¿Por qué? ¿Cómo es que se hace? Bueno, dijimos que los fraccionarios estaban, ¿verdad?, separados por una línea fraccionaria, que arriba era el numerador y abajo era el denominador. Entonces la parte de abajo siempre me va a representar el total de partes, ¿sí? El total de partes que tenemos, ¿listo? Y arriba va a ser las partes que se toman. ¿Cómo así? Que se toman. Listo. ¿Cómo así que abajo son el total de partes y arriba son las partes que se toman o nos piden? Las partes que se toman o nos piden y abajo el total de partes. Bueno, esto es importante entenderlo por lo siguiente. Las fracciones dependen de lo que nos estén pidiendo y de lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo una pizza. Vamos a hacer una pizza. Entonces, acá vamos a hacer una pizza. Bueno, supongamos que esta es una pizza. La vamos a partir en 8 porciones. ¿Listo? Entonces, tenemos una pizza que fue partida en 8 porciones. Supongamos que nos comimos 3 porciones. Entonces, 1, 2 y 3. Y nos dicen, represente por medio de una fracción la cantidad de porciones de pizza que se comieron. Entonces, las cantidades de pizza que nos comimos. Entonces, colocamos la fracción y decimos, ¿cuál es el total de partes que hay? ¿Cuántas partes hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que en total tenemos 8 partes. ¿Cuántas nos comimos? 1, 2 y 3. Entonces, nos comimos 3 porciones de 8 que habían. Entonces, 3 octavos de pizza fue lo que nos comimos. Esta fracción sería si nos piden lo que nos comimos. Pero diferente sería si en vez de pedirnos lo que nos comimos, nos dicen, represente la fracción que quedó de la pizza. Que quedó. Bueno, ¿cuál es el total de partes? 8 partes es el total, ese no cambia porque el total de partes es el mismo. Pero ahora nos están pidiendo las que quedaron, no las que nos comimos. ¿Cuántas quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces 5 octavos fue lo que quedó de pizza después de las que se comieron. Entonces miren que eso depende de lo que nos pide el ejercicio. Si nos piden cuál fue la fracción de pizza que quedó, sería 5 octavos. Si nos piden cuál fue la cantidad de pizza que nos comimos, sería 3 octavos. Entonces depende de lo que nos estén pidiendo. Siempre abajo el total de partes de lo que hay y arriba la cantidad de lo que se nos pide o de lo que se toma. Bueno,
Entonces, vamos a ver los tipos de fracciones que encontramos. ¿Sí? ¿Qué tipos de fracciones encontramos? Tipos de fracciones. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay dos tipos de fracciones y algo que se llaman números mixtos. Por el momento solo vamos a ver los dos tipos de fracciones. Un tipo de fracciones son las fracciones propias. Y el otro tipo de fracciones son las fracciones impropias. ¿Listo? Fracciones propias e impropias. Voy a decirles la definición de cada una de ellas y ahorita, pues para que ustedes lo noten en su cuaderno, y ahorita voy a explicar una por una y les doy los ejemplos. Fracciones propias. Las fracciones propias se caracterizan porque el numerador, o sea el número de arriba, es menor que el denominador, o sea el número de abajo, y son menores que la unidad. Esa es la definición de fracciones propias. Ahorita vamos a ver qué es eso que es menor que la unidad y eso. Ahora, las fracciones impropias tienen como característica que el numerador es mayor que el denominador. O sea, que el número de arriba es mayor que el número de abajo. Siempre. ¿Listo? Y son mayores que la unidad. Ahorita vamos a ver por qué dicen que son mayores que la unidad. ¿Listo? Listo, fracciones propias. Recordemos, característica. El numerador siempre es menor que el denominador. Un ejemplo, 3 séptimos. Fracción propia. El numerador siempre es menor que el denominador. 3 séptimos. ¿Listo? Ahora, dice que es menor que la unidad. ¿Por qué? Bueno, y acá vamos a ver otro tema. Representación de fracciones. ¿Cómo represento esta fracción? Bueno, lo que hago siempre es coger un pastel. Pastel, una pizza, lo que ustedes quieran. Cojo un pastel y voy a representar esta fracción. ¿En cuántas partes debo partir el pastel o la unidad? ¿Por qué decimos unidad? Porque es 1. ¿Y cuántos pasteles hay? 1. Entonces, una unidad, un pastel. ¿En cuánto lo partimos? ¿Recuerdan que yo decía que era el total de partes? Entonces, el total de partes, o las partes que vamos a partir, es el denominador, el número de abajo. En este caso son 7. Entonces, se supone que son 7 partes iguales. Acá vamos 2, 3, 4, 5, 6 y acá sería la séptima parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. ¿Cuántas debemos tomar? ¿O cuántas nos piden? 3. Entonces tomamos 3. 1, 2, 3. Entonces estamos viendo cómo es una fracción propia, que el numerador es menor que el denominador y cómo se representa. Entonces, así se representan 3 séptimos. ¿Y por qué dice que es menor que la unidad? Bueno, ¿cuántos pasteles gasté? ¿1? Sí, utilicé un pastel, pero no lo utilicé completo, utilicé menos que 1. O sea, por eso decimos que es menos que la unidad, porque gasté menos de un pastel. Menos de un pastel gasté. ¿Listo? Entonces, eso representa una fracción propia. Ejemplos de fracciones propias. Hay infinitos ejemplos. 1/2, ¿sí? El 1 es menor que el 2. 11/17, 103, 245, también es fracción propia. Todas estas son fracciones propias y se pueden representar. Un medio, ¿cómo se representa? Cogemos un pastel, lo partimos en 2 y ¿cuánto cogemos? Un pedazo, ¿verdad? Y así se representa una fracción propia. ¿Listo? Entonces, estas son las fracciones propias. Bueno, entonces, fracciones impropias. Las fracciones impropias, recordamos que decía que el numerador, o sea, el número de arriba, era mayor siempre que el denominador. Un ejemplo, 5/2. Y también decía que era mayor que la unidad. Ya vimos en las fracciones propias porque es menor que la unidad. Acá vamos a ver por qué es mayor que la unidad.
Entonces, vamos a ver cómo se representa. A 5 medios se lee. Listo, representémosla. Cogemos un pastel. Siempre recordamos que dijimos que siempre la unidad, o en este caso los pasteles, ¿sí? Porque se partían en el número de abajo. ¿Qué número tenemos? El 2. O sea, ¿cuántas partes voy a partir? En 2 pedazos. Si yo tengo 2 pedazos, ¿alcanzo a coger 5? No alcanzo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, voy a hacer otro pastel, o en este caso lo compramos, ¿verdad? Vamos a comprarlo. ¿Listo? Ya tengo otro pastel. ¿En cuánto debo partirlo? En 2. Siempre en el número de abajo. En 2. ¿Alcanzo a coger 5 partes? No alcanzo todavía, entonces compro otro pastel. ¿En cuántas partes lo parto? En 2. ¿Alcanzo a coger 5 pedazos? Ahora sí, alcanzo a coger 5 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! Ya cogí 5 pedazos. Así se representa 5 medios. ¿Y por qué dice que es mayor que la unidad? ¿Cuántos pasteles tuve que comprar para poder representarlo? 1, 2, 3. Son más de un pastel. Más de un pastel el que me tocó tomar. Por eso dice que es mayor que la unidad. Y así se representan las fracciones impropias. Hagamos otro ejemplo de fracción impropia. ¿Listo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 11 quintos, ya saben que siempre la unidad se parte en el de abajo. Entonces cogemos un pastel. ¿En cuánto se parten? En 5, porque es el número de abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Alcanzo a coger 11 pedazos? No, entonces me tengo que comprar otro pastel. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Alcanzo a coger 11 pedazos? No alcanzo. Entonces me tengo que comprar otro pastel. Entonces, cuando compremos pasteles, a veces nos tocará comprar 2, a veces 3, a veces 4. Bueno, eso depende de los números que tengamos. Entonces, 5 pedazos también el otro. 5, listo. Entonces, ahora sí cojo 11 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pedazos. Así se representaría 11 quintos. Me tengo que comprar más de un pastel y por ende es una fracción impropia. Ejemplos de fracciones impropias que podemos encontrar. Bueno, infinitas. Desde que el número de arriba sea mayor que el número de abajo, sería una fracción impropia. Entonces, por ejemplo, 6 quintos, 3 medios, 17 octavos. Bueno, desde que el número de arriba sea mayor que el número de abajo, será una fracción impropia. Bueno, ustedes me dirán, bueno, profe, ya vimos cuando es mayor el número de arriba que el de abajo, que así se llaman las fracciones impropias. Y ya vimos cuando el número de abajo es mayor que el de arriba, o sea, cuando son fracciones propias, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si son iguales ahora los números? Cuando tenemos 3 sobre 3, o sea, 3 tercios. Bueno, estas fracciones se le conocen fracciones igual que la unidad, así se le llaman, fracciones igual que la unidad. Entonces, ¿por qué se les llama fracciones igual que la unidad? Recordemos que unidad es 1. Porque, recordemos si yo les dije que esta línea fraccionaria era lo mismo que una división. Y 3 dividido 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas veces cabe 3 en 3? 1. 1 por 3, 3 a 3, 0. O sea que 3 dividido 3 nos da 1. Entonces, eso se conoce como fracciones igual que la unidad. Ahora, ¿cómo se representan? Cojo un pastel. ¿En cuántas partes lo parto? En 3. ¿Cuántas partes tomo? 3. O sea que tomé todo el pastel. Entonces, tomé un pastel completo. Por eso se le conoce como fracción igual que la unidad. ¿Listo? Para que de pronto, si alguien tiene la duda, lo tenga claro. Bueno, vamos a empezar como tal a lo que tienen que ver las operaciones de fracciones. ¿Listo? Y vamos a empezar
con la suma y resta. Entonces, la suma y resta de fracciones, hay una que es, digamos, bastante sencilla, y es cuando sus denominadores son iguales, ¿sí? Entonces, hablamos de fracciones homogéneas. Entonces, hablamos de fracciones homogéneas, ¿sí? Homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Entonces vamos a ver la suma y la resta de fracciones homogéneas. O sea, vamos a ver sumas y restas de fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Listo? Mismo denominador. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer unos ejemplos acá. Entonces, si tenemos 3/5 más 8/5. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son iguales. Son iguales. Entonces, ojo cómo se suman estas fracciones homogéneas. ¿Listo? ¿Cómo se sumarían? Entonces, cuando tenemos una suma o una resta, porque se resuelve igual, la única diferencia es que en la suma se debe sumar y en la resta se resta, es lo siguiente: los denominadores, como son el mismo, se deja igual, o sea que dejamos el mismo denominador, 5. Ahora, arriba, ¿qué hacemos? Vamos a sumar los numeradores, en este caso sería 3 más 8. Si esto fuera una resta, pues acá restaría y ya. ¿Cuánto es 3 más 8? 11. Y el 5 lo dejo quietico. Y decimos 3/5 más 8/5 es igual a 11/5. Así se suman fracciones homogéneas. Y la resta es exactamente igual. Se restan igual, solo que en vez de sumar acá resto y acá en vez de sumar resto. Ejemplo, si tengo 10 tercios menos 2 tercios. Como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador y me quedaría 10 menos 2, y 10 menos 2 me daría 8 y el denominador lo dejaría igual. O sea que 10 tercios menos 2 tercios me daría 8 tercios. Y así es que se suman y se restan fracciones homogéneas. Vamos a ver un ejemplo bastante, digamos, un poco más gráfico, ¿sí? Que podamos entender, pero ¿por qué esa suma así es como está diciendo el profesor? Gráfico, ¿sí? Que podamos entender, pero ¿por qué esa suma así es como está diciendo el profesor? Bueno, supongamos que tenemos acá, a ver, 3 octavos más 1 octavo, ¿verdad? Según lo que acabamos de ver, como el denominador es el mismo, dejamos el mismo denominador y decimos que 3 más 1 me daría 4. O sea que me quedaría 4 octavos. Pero vamos a ver por qué. Vamos a representar esta fracción. 3 octavos. ¿En cuánto debo partirlo? En 8 partes, ¿verdad? Entonces acá lo voy a partir en 8 partes. ¿Y en cuántas partes lo voy a partir? También en 8 partes, ¿no? Bueno, el pastel se supone que debe ser igual, lo vamos a hacer. Lo vamos a partir en 8 partes. Listo. Entonces, como acá dice que tome 3 de las 8, pues voy a tomar 3. 1, 2 y 3. Acá solo tomo una. ¿Listo? Bueno, voy a sumar estas dos. Como veo que acá tiene 8 partes y acá también tengo 8 partes, pues el resultado se le dejan 8 partes, ¿verdad? Entonces sería 8 partes que se van a partir en 8 partes iguales, ¿correcto? Y tengo 3, entonces anoto 3. 1,
Esto es más, igual. 1, 2 y 3. Y de esta otra tengo una, pues entonces anoto una de estas, la voy a poner en rojo para que sea diferente. ¿Cuántas tengo en total? 1, 2, 3, 4 partes de ¿cuántas? De 8. Y por eso es que esta suma me da de esta forma. En la resta sería exactamente igual. ¿Listo? Vamos a realizar lo que tiene que ver y lo que corresponde a la suma, resta de fracciones heterogéneas, o sea, cuando tienen diferente denominador. Entonces, primero, vamos a ver cómo se realizan las sumas y restas. Sumas y restas, ¿verdad? De fracciones heterogéneas. Heterogéneas. O sea, cuando tienen diferente denominador. ¿Listo? Bueno, entonces, ya vimos, y recordando, haciendo un recorderis, ya vimos que las fracciones homogéneas, ¿sí? La suma y la resta, es cuando tienen igual denominador. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 octavos más 5 octavos, ¿verdad? Bueno, cambiamos este número para que no nos quede igual. Más 6 octavos. Nos va a quedar que el denominador lo dejamos igual y lo que vamos a hacer es sumar los numeradores en este caso, porque es una suma. 3 más 6. O sea que nos va a quedar 9 octavos. Esto era cuando los tenían igual denominador, pero vamos a ver qué se hace o cómo se resuelven las sumas cuando tienen diferente denominador. Entonces lo voy a explicar paso a paso. Vamos a realizar un ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1/2 más 3/4, ¿correcto? Entonces, ojo con esto. ¿Cómo vamos a hacer para sumar fracciones que tienen diferente denominador? Bueno, vamos a explicar un método que se llama la carita feliz. Bueno, algunos lo llaman así, otros, bueno, lo hacemos es por medio de unas diagonales que ya las vamos a ver. Para sumar estas fracciones, sé que suena raro lo que voy a decir, pero debemos hacer algunas multiplicaciones y las vamos a hacer en la siguiente secuencia. Lo primero que vamos a hacer para calcular el resultado es colocar acá la línea divisoria, la línea fraccionaria para el resultado. En el divisor vamos a colocar la multiplicación de estos dos números, de los dos denominadores. Si ven que hay como una sonrisa, por eso dicen que el método de la carita feliz. Entonces sería 2 por 4. Yo sé que suena raro que tenga que multiplicar cuando es una suma, pero ese es el método. ¿Listo? 2 por 4. Ahora, luego de esto, así es que se calcula el denominador de la respuesta. Luego vamos a calcular el numerador, o sea, la parte de arriba. Lo primero que hago es multiplicar en diagonal, empezando desde el primero, ¿verdad? Desde el primer numerador hacia el segundo denominador, y voy a colocar esa multiplicación acá. Entonces sería 1 por 4. Lo voy a hacer con colorcitos para que se pueda entender un poco más fácil. Como esto es una suma, voy a sumar. Si fuera una resta, pues acá coloco el menos. Esa es la única diferencia entre la suma y la resta. Entonces, como es una suma, coloco un más. Si fuera un menos, pues pongo un menos acá. Y luego voy a realizar la multiplicación de la otra diagonal, que en este caso sería 3 por 2. Entonces colocamos acá 3 por 2. ¿Listo? Y lo que me queda, lo que me resta por hacer es realizar esas operaciones. Entonces, 1 por 4 me daría 4, ¿verdad?
más 3 por 2, ¿cuánto me daría? 6. Dividido o sobre 2 por 4, 8. Y la respuesta me quedaría 4 más 6 daría 10. Y abajo ya tengo el 8, entonces la respuesta me daría 10 octavos. Entonces, 1/2 más 3/4 sería igual a 10 octavos. ¿Listo? Esa sería la suma. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? La resta es exactamente igual, solo que en vez de sumar acá los productos, o sea, las multiplicaciones, las vamos a restar. Vamos a hacer un ejemplo de resta. Si tenemos 7 tercios menos 2 quintos. Vemos que los denominadores son diferentes, entonces vamos a resolverlo como se resuelve la suma y resta de fracciones heterogéneas. Entonces, lo primero que hacemos, recordemos, es colocar la línea fraccionaria. Segundo, vamos a calcular el denominador. Recordemos que para calcular el denominador lo único que hacemos es multiplicar los dos denominadores, o sea que sería 3 por 5. Eso sería. Ahora, luego vamos a multiplicar la primer diagonal, ¿verdad? Que sería 7 por 5. Y le vamos, como esto es una resta, voy a restarlo, menos, ¿verdad? La otra diagonal. ¿Cuál es la otra diagonal? Es la multiplicación de 2 por 3. ¿Listo? Y ya lo que me queda por hacer es desarrollar o resolver estas operaciones. Entonces diría, 7 por 5 ya sabemos que es 35. ¿Verdad? Menos 2 por 3 me quedaría 6. ¿Listo? Sobre, acá lo colocamos sobre, 3 por 5 me daría 15. Y el resultado nos quedaría 35 menos 6 me daría 29 sobre el 15 queda igual. Entonces quedaría 29 quinceavos, ¿verdad? Entonces 7 tercios menos 2 quintos me haría 29 quinceavos, ¿correcto? Esa sería como haríamos la resta. No puede ser que no grabe nada. No grabe nada. En la mayoría de calculadoras podemos sumar fraccionarios. En esta es un poco más fácil porque nos permite escribir el fraccionario como tal. ¿Sí? ¿Cómo digo como tal? O sea, con la línea fraccionaria. En este tipo de calculadoras utilizamos esta tecla para escribir los fraccionarios. Ahorita que habíamos colocado, habíamos hecho la operación que eran 7 tercios menos 2 quintos. Entonces vamos a escribir la operación para que se den cuenta que por medio de la calculadora nos da ese resultado. Entonces arriba era 7, bajamos y colocamos 7 tercios, ¿verdad? Menos 2 quintos, ¿verdad? Correcto. Y le vamos a dar igual. Y efectivamente nos da el resultado que nos dio en la operación, 29 quinceavos. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta que también en la calculadora lo podemos comprobar y corroborar. No en todas las calculadoras nos aparece esta tecla. En otras calculadoras nos va a aparecer de una forma diferente. ¿Listo? En este momento no tengo esa calculadora para poderles explicar cómo podrían hacerlo ustedes, digamos, en sus casas los que tengan otro tipo de calculadora. Bueno, voy a hacer otro ejemplo, ¿sí? De suma de fracciones, pero primero lo voy a resolver matemáticamente acá, ¿sí? Como lo he explicado anteriormente.
pues por el medio de la carita feliz. ¿Por qué carita feliz? Porque recordemos que viene acá una diagonal, acá viene otra y acá se multiplican estos dos. Algunos le llaman el método de la carita feliz. Si lo entienden así más fácil, perfecto, no hay ningún problema. Si no, pues por medio de las diagonales, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un ejemplo. 3 medios más 2 tercios. Vamos a dejarlo así. 3 medios más 2 tercios. Entonces, recordemos primero los dos de abajo, que es como la sonrisa, por decirlo así. Entonces sería 2 por 3. Luego la diagonal principal, digamos que sería la primera, que sería 3 por 3. Yo no le puedo cambiar el orden a estas diagonales. Siempre coloco primero esta diagonal, o sea, la multiplicación de estos dos. No puedo poner primero la otra, no. Siempre arrancando desde el primer número en diagonal. Siempre la coloco de primeras. Como es una suma, coloco una suma y luego la otra diagonal, que sería 2 por 2. Esto lo que me queda por hacer es resolver. Entonces, 3 por 3 daría 9, más 2 por 2 sería 4, y 2 por 3 me daría 6. 9 más 4 me daría 13 sextos. O sea que 3 medios más 2 tercios me daría 13 sextos. Listo, lo vamos a comprobar en nuestra calculadora, ¿listo? Y después de eso lo vamos a hacer de forma gráfica. Entonces, acá tenemos nuestra calculadora y decimos, tenemos 3 medios, ¿verdad? 3 medios más, perdón, acá, más otra fracción que sería 2 tercios, ¿verdad? 3 medios más 2 tercios, que eso es lo que tenemos. Y nos dio en total 13 sextos. Entonces si le damos acá el igual, que es el igual, nos va a dar 13 sextos, como lo pueden ver. Entonces ya vimos cómo se resuelve en el tablero, vimos en la calculadora, y ahora vamos a resolver ese mismo ejercicio de forma gráfica. ¿Listo? O sea, cómo podemos hacerlo en formas de pastelitos y que nos quede o sea, que podamos entender que efectivamente nos da 13 sextos. ¿Listo? Bueno, esto que voy a explicar no significa que ustedes lo tengan que hacer de esta manera. No. Ya saben, ya lo expliqué cómo se sumaban y cómo se restaban fracciones, ¿verdad? Homogéneas, que es cuando tienen el mismo denominador, y heterogéneas cuando tienen diferente denominador. Pero acá voy a explicar una fracción que ahorita resolvimos, que fue 3 medios más 2 tercios. Y esto nos dio 13 sextos. Pero vamos a ver por qué nos da 3 medios más 2 tercios igual a 13 sextos. Pues miren, para poder entenderlo primero, vamos a coger la primera fracción, que es 13 medios, y lo vamos a multiplicar por el denominador del segundo, multiplicarlo arriba y abajo. Entonces acá multiplico por 3, porque este es un 3, por 3. Ojo, esto no lo tienen que hacer, esto solo lo estoy haciendo yo para que ustedes se den cuenta de forma gráfica que si nos va a dar esta suma 13 sextos. Al multiplicarlo decimos 3 por 3 daría 9 y 2 por 3 daría 6. O sea, al multiplicarlo me daría 9 sextos. Ahora, hago lo mismo con la otra fracción. Entonces digo, cojo, ¿qué fracción es? 2 tercios, entonces la voy a coger por acá. 2 tercios, la voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción, que en este caso sería 2. 2 arriba y 2 abajo. Entonces decimos 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Entonces miren que quedamos con fracciones con igual denominador, 6 y 6. Cuando tienen igual denominador, recordemos que lo único que hacemos es sumar. O sea, dejamos, si sumamos 9 sextos, acá lo voy a poner 9 sextos más 4 sextos,
Recordemos que dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 9 más 4 daría 13. Ah, bueno, perfecto, nos da lo mismo. Pero como lo voy a explicar de forma gráfica, pues es lo mismo. Acá cogemos un pastel, ¿verdad? Y lo partimos en 6 partes. Entonces acá lo partí en 2, acá ya van 3 partes y acá irían 6 partes. ¿Alcanzo a coger 9? No alcanzo. Entonces cojo y compro otro pastel y lo parto en 6 partes. ¿Correcto? Que así es como se representa. Este sería una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y es mayor que la unidad porque tocó comprar más de un pastel. Y cogemos 9. Entonces cogeríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos lo mismo con la otra. Cogemos un pastel que está en 6 partes, ¿verdad? Lo vamos a partir en 6 partes iguales. ¿Y cuántas cogemos? 4. Listo, entonces acá las vamos a coger. 1, 2, 3 y 4. Si yo sumo estos dos, ¿verdad? Sumo esto que tengo acá más esto que tengo acá. Ah, bueno, ¿cuántos pasteles tendría que comprar? Entonces, acá voy a borrar la parte de arriba para poder representarlo. ¿Listo? Ya esto está claro. Recuerden que ustedes pueden devolver los videos. Acá esto, solo quiero que lo entiendan. Ah, bueno, recordemos que la operación era 3 medios más 2 tercios y nos daba 13 sextos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para sumar estos dos, digamos, esos pasteles? Entonces cogemos, acá hay 2 pasteles. ¿Listo? Entonces cogemos 2 pasteles. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuántos están partidos? ¿Verdad? Entonces decimos, ah, bueno, acá van a estar partidos en 6, ¿verdad? Dijimos que eran 6 partes iguales. 6 partes iguales. Estos son estos dos, pero me hace falta colocar este, porque como es una suma, significa que los estamos uniendo. Listo. Ya tengo los 3 pasteles, ¿correcto? Entonces los voy a sumar, o sea, recuerden que la suma es la unión, reunir. Entonces decimos, bueno, acá tomaron ¿cuántas partes? Tomaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tomaron 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Correcto? ¿Y de este cuántas tomaron? 4. Pero ya no las tomo de acá, voy a seguir tomándolas de acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tomé las 4 de acá y tomé las 9 de acá. Entonces yo represento, ¿cómo se representa esta fracción? Ah, bueno, los pasteles están partidos en 6 partes iguales, o sea que el denominador es 6, porque está cada uno partido en 6. Recuerden que siempre las unidades o los pasteles siempre se parten en el denominador. ¿Y cuántas se tomaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, miren, se tomaron 13 pedazos. Entonces es 13 sextos. Si ven que la suma de estos dos, que es esto, es igual a 13 sextos, por eso se debe hacer, aunque es una suma, lo que se debe hacer es multiplicar. Esa sería la razón. Ojo, este ejemplo que acabo de hacer es para que se den cuenta que se necesita multiplicar para que efectivamente nos dé la respuesta correcta, ¿no? Y lo acabo de demostrar de forma gráfica. ¿Listo? Entonces, estas son las sumas y restas de fracciones. Ahora, nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Nos podemos encontrar operaciones que sean, por ejemplo, 3 quintos más, digamos, 2 quintos menos 1 octavo.
bueno, tengo tengo una suma y una resta unidas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, como todas son sumas, pues lo que hago es que lo puedo resolver de izquierda a derecha. Bueno, entonces primero resuelvo estas dos. Me doy cuenta que tienen el mismo denominador. Entonces aplicamos lo que ya vimos. Cuando tienen el mismo denominador, se lo dejo. Y hago la operación de los numeradores. 3 más 2 es igual a 5. ¿Correcto? Entonces me quedaría 5 quintos. Y a eso le tengo que restar 1 octavo. Entonces acá ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces recordamos que multiplicamos estos dos, ¿verdad? 5 por 8 daría 40. ¿Correcto? Luego multiplicamos estos dos, que también sería 5 por 8, 40. Menos la otra diagonal, que sería 1 por 5. Entonces me daría 5. ¿Correcto? 40 menos 5 me daría 35. 40 avos. ¿Listo? Ojo con lo que voy a explicar y ojo con lo que voy a hacer. ¿Listo? Voy a hacer esta misma operación en la calculadora, pero de una vez lo aclaro. Cuando yo le dé el total, no nos va a dar esta fracción, nos va a dar otro número. Y lo voy a explicar de una vez por qué no nos va a dar, digamos, este mismo número en la calculadora. Lo que pasa es que hay algo que se llama simplificación de fracciones. Como su palabra lo dice, simplificar, lo que hace es que estos números, digamos, cuando nosotros tenemos una fracción, se pueden dividir o se pueden multiplicar de forma en que no los afectemos, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles en la calculadora cuánto nos da, borro esta operación y les explico cómo es la simplificación. Entonces, nosotros tenemos acá 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos más 2 quintos menos 1 octavo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Le vamos a dar igual y nos dio 7 octavos. Totalmente diferente a los 35 40avos. Entonces, pero voy a explicar cómo esto que tenemos acá es igual a lo que tenemos en la calculadora. ¿Listo? Entonces, voy a explicar. Para que no, o sea, ¿por qué la calculadora nos da eso? Porque la calculadora ya lo está simplificando, ella nos está dando ya el resultado simplificado y todo. Entonces, ya sabemos que esta operación nos dio 35 40avos, ¿sí? Ya lo sabemos. 35 40avos. Voy a hacerlo rápidamente la simplificación y ya ahorita les explico qué es simplificar o amplificar, porque eso también se puede realizar. Entonces, lo que hago es que a 35 le puedo sacar mitad. No, yo no le puedo sacar mitad. A 40 sí, sí puedo. Pero yo tengo que hacer la misma operación arriba y abajo. Como arriba no puedo sacar mitad, entonces no saco. Tercera, arriba no le puedo sacar tercera. Siempre empiezo desde el 2, el 3 y así sucesivamente. No le puedo sacar tercera, entonces ya sé que no puedo. Cuarta, tampoco le puedo sacar cuarta. Ahora, quinta, sí, ¿qué es sacarle quinta? Es dividirlo en 5. Entonces, si yo cojo 35 y le saco quinta, o sea, lo divido en 5, ¿qué número multiplicado 5 me da 35? El 7. ¿Sí? Acá es como si yo hubiese cogido y lo hubiese dividido en 5. 35 dividido 5 me da 7. Eso se llama simplificar. Como yo dividí en 5 arriba, acá abajo también debo dividir en 5. ¿Cuánto es 40 dividido 5? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 40? 8. Entonces eso se llama simplificar. Simplificar es cuando dividimos arriba y abajo el mismo número. Entonces, como yo dividí arriba en 5 y abajo en 5, me quedó 7 y 8. O sea que esto me quedó 7 octavos, que fue lo que efectivamente me había quedado en la calculadora. Eso se llama simplificar. ¿Listo? Simplificación. Simplificación. Acá, tilde lado. Cuando es dividiendo es simplificación. Pero yo también, ¿qué puedo hacer? ¿Sí?
lo que yo puedo hacer es, en vez de dividir una fracción, lo que yo puedo es multiplicarla. Y eso no me altera ningún resultado. Explico. Si yo tengo, por ejemplo, 10 medios, yo puedo coger acá y multiplicarlo por 4 y acá abajo por 4 también. Desde que yo lo multiplique en ambos lados por el mismo número, no le pasa absolutamente nada. Explico. 10 por 4, 40 y 2 por 4, 8. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo que al hacer esto cuando esté en multiplicación se llama amplificación? ¿Listo? Amplificación. ¿Listo? Cuando es multiplicación es amplificar. Cuando es una división es simplificar. ¿Listo? Bueno, entonces, generalmente la que más se usa es la simplificación y la calculadora misma lo hace y nosotros lo podemos hacer al hacer un resultado. ¿Por qué digo que la amplificación y la simplificación no afectan ningún resultado? Explico. Si yo tengo, por ejemplo, una fracción como 4 medios, ¿sí? Nosotros dijimos que esta línea me representaba, ¿qué operación? Una división. Eso me representa una división. Entonces es lo mismo que coger 4 dividido 2. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas veces cabe 2 en 4? Un número que multiplicado por 2 me dé 4 o se acerque sin pasarse. Entonces yo digo 2 por 2, 4, a 4, 0. O sea que 4 dividido 2 me daría 2, porque 2 por 2 es 4, o sea, 4 dividido 2 me da 2. Bueno, si yo simplifico, o sea, divido, yo el 4 ¿en qué lo puedo dividir? En 2. ¿Y el 2 en qué lo puedo dividir? En 2. Entonces sí lo puedo dividir los dos números en 2. Entonces acá divido en 2 y acá divido en 2. Entonces 4 dividido 2, ¿cuánto me daría? Me daría 2. Y 2 dividido 2 me daría 1. Entonces me quedaría 2 sobre 1. ¿Y cuánto es 2 dividido 1? Pues me daría 2. Entonces si ven que así haya dividido, me va a dar el mismo número y listo. Ya lo hice simplificando. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de dividirlo, yo lo multiplico? ¿Por qué número? Por el que uno quiera. Pero arriba y abajo por el mismo número. Que si acá yo quiero multiplicar por 14, pues acá abajo también por 14. ¿Cuánto es 4 por 14? Entonces, 10 por 4, 40. Y 4 por 4, 16. O sea, me quedaría 56. Y 14 por 2 me daría 28. Si yo coloco 56 dividido 28, el resultado seguirá siendo 2, que es el resultado que me dio al comienzo. Y no importa que lo haya multiplicado. Entonces se dan cuenta que la simplificación y amplificación no afectan en lo absoluto. Ahora, ¿por qué expliqué esto? Por si alguno de ustedes llega a hacer algunas operaciones en la calculadora y le da un resultado diferente al que ustedes estaban haciendo. ¿Listo? La simplificación y amplificación no la vamos a utilizar. Digamos, si ustedes quieren simplificar las respuestas de sus fracciones, lo pueden hacer. Si no, lo pueden dejar tal cual. ¿Listo? ¿Por qué lo explico? Para que de pronto, si alguno lo hace en calculadora y le da un resultado diferente, no crea que le quedó mal, sino sepa por qué probablemente puede ser que le dé ese resultado. Y así son las sumas y restas de fracciones. Si yo, por ejemplo, tengo rápidamente, por ejemplo, 3 cuartos más 1 medio más 8 quintos, por ejemplo, pues simple. Es como si yo tuviera, las fracciones son números también como los demás, ¿verdad? Es como si yo tuviera 3 más 4 más 2. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues sumo primero estos dos. 3 más 4 me daría 7. Y 7 más 2 me daría, 7 más 2 me daría 9. 3 más 4, 7 más 2, 9. Miren, ¿sí ven? Entonces, ¿por qué les digo que es lo mismo? Porque yo puedo primero sumar estos dos y al resultado le sumo 8 quintos. Lo mismo que hice acá. Sumé estos dos y al resultado le sumé el que me faltaba. Entonces, cuando tengamos este tipo de operaciones, para que lo tengamos claro.